Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad México. Esta es la historia de una niña a la que borraron del mundo. Una niña cuyo nombre fue tachado y su vida reescrita por hombres que hablaban en nombre de Dios. Convertida en un expediente clasificado. En un susurro entre pasillos de mármol. Una niña que fue madre. Y fue hermana de su propio hijo. Y esta es la historia de la institución que juró ante todos protegerla. Y en su lugar, la enterró en vida para salvar su propia y manchada reputación. Si crees que el silencio nunca, jamás, es la respuesta. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada para proteger el buen nombre de hombres poderosos. Si tu alma todavía no se ha vuelto de piedra y aún eres capaz de sentir rabia ante la injusticia. Suscríbete. Activa la campana. Porque la verdad que vamos a desenterrar hoy necesita de tu voz, para que no vuelva a ser sepultada bajo el peso de la piedra y el oro. Comenzamos. Ricardo Valadez amaba el silencio. No el silencio vacío de una habitación moderna, sino el silencio lleno de ecos. El silencio habitado de los archivos. Amaba el olor del papel viejo, una extraña y compleja mezcla de polvo, tiempo, tinta seca y la leve acidez de la descomposición lenta. Amaba el polvo dorado que flotaba como plancton luminoso en los rayos de luz que se colaban por las ventanas altas y estrechas de la biblioteca. Era un archivista, un guardián de la memoria, un sacerdote laico de las historias olvidadas, un confesor de fantasmas de papel. Su nuevo trabajo era un sueño hecho realidad, la culminación de su discreta pasión. El archivo histórico de la Arquidiócesis de Morelia. Un laberinto de estantes de madera oscura que olían a cedro y a cera. Un santuario donde el tiempo se movía a otra velocidad. Un laberinto de legajos atados con cintas de tela que alguna vez fueron rojas o azules y ahora eran del color del polvo. Un cementerio de vidas pasadas esperando a ser leídas, a ser resucitadas por un instante. Su tarea era simple, casi monástica en su repetición, digitalizar los registros de bautismo del siglo XX. Un trabajo metódico, lento, predecible, una danza repetitiva de sus dedos sobre el teclado de la computadora, un contrapunto moderno al silencio antiguo. Nombre, fecha, padrinos, parroquia, día tras día, la misma rutina, un número tras otro, vidas enteras reducidas a 4 campos en una base de datos. Ricardo encontraba una extraña paz en ese orden, en esa repetición. Hasta que encontró la anomalía, el día que la paz se rompió para siempre. Era un martes por la tarde. Llovía afuera, un aguacero de verano que golpeaba los gruesos muros de piedra con un murmullo constante, casi hipnótico. Estaba trabajando en el año 1987. Parroquia de San Miguel del Monte. Un pueblo rural, casi extinto, perdido en la sierra. Y entonces apareció el registro en el microfilm. El nombre de la bautizada era Sofía Montes. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. La tinta del nombre Sofía era diferente, más oscura, más nueva, como si hubiera sido añadida años después. La caligrafía era forzada, temblorosa, como si alguien hubiera intentado imitar un estilo más antiguo sin conseguirlo. Y en el campo del padre no había un nombre. Había una línea gruesa, enfática, trazada con tanta fuerza que casi había rasgado el papel original. Una cicatriz de tinta. En el margen, una nota casi ilegible, escrita con un lápiz tembloroso, con la punta rota. Caso especial. No registrar al padre, por orden superior. Y debajo, estampada con una violencia contenida, otra nota con un sello oficial.
Un sello morado que sangraba ligeramente en el papel poroso. Clausurado. Monseñor Agustín Ige. Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad del día. Se quitó las gafas. Frotó el puente de su nariz. El corazón le latía un poco más rápido. En todos sus años de trabajo, en todos los archivos civiles y eclesiásticos que había consultado, nunca había visto algo así. Un registro de bautismo clasificado. Clausurado por orden de un monseñor. Era una contradicción en sus términos. Un sacrilegio burocrático. Era como encontrar una página arrancada de la Biblia y reemplazada por una hoja en blanco con una advertencia de no leer. Su primer instinto, el instinto del buen empleado, fue ignorarlo, archivarlo, continuar. Anotar la irregularidad y pasar al siguiente nombre. Era lo que el sistema esperaba, lo que el silencio pedía, pero no pudo. El silencio del archivo ya no era pacífico. Ahora tenía un centro oscuro, un agujero negro que lo atraía con una fuerza irresistible. Dejó el registro sobre su escritorio y fue a los estantes físicos. Buscó el legajo original, el libro encuadernado en cuero de la parroquia de San Miguel del Monte para el año 1987. No estaba. En su lugar, había un espacio vacío. Un hueco en la historia que gritaba más fuerte que cualquier libro. Un fantasma en el estante. Alguien se había tomado la molestia no solo de alterar el registro, sino de hacer desaparecer la prueba física. Esa noche, Ricardo no durmió. Daba vueltas en la cama, viendo el registro en su mente. La tinta nueva, la línea gruesa, el sello morado, el hueco en el estante. La curiosidad se convirtió en una espina clavada en su conciencia. Y la espina, en una obsesión silenciosa. ¿Quién era Sofía? ¿Por qué borrar el nombre de su padre con tanto esmero? ¿Y qué clase de caso especial merecía la intervención directa de la segunda autoridad más alta de la diócesis? Volvió al archivo al día siguiente, antes de que saliera el sol, con la sensación de ser un ladrón en su propio lugar de trabajo. Empezó su propia investigación, silenciosa, clandestina. Revisó los registros de confirmación, los libros de contabilidad de las parroquias, las actas de defunción. Buscaba el nombre de Sofía Montes, como quien busca una aguja en un pajar de décadas. El nombre aparecía esporádicamente. Una donación, una mención en un censo parroquial. Y luego, en el invierno de 1988, desaparecía por completo de todos los registros, como si se la hubiera tragado la tierra. Estaba a punto de rendirse, de aceptar que el secreto estaba demasiado bien guardado. Fue entonces cuando encontró la última pista. En un polvoriento libro de contabilidad diocesano, en una sección de gastos discrecionales. Una transferencia de fondos de la cuenta personal del Monseñor Agustín al orfanato de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La cantidad era irregular, grande para la época. Y la nota adjunta, escrita con la misma caligrafía nerviosa del registro de bautismo, decía: para la manutención y discreción total en el caso S.M. S.M. Sofía Montes. Ricardo sintió una descarga eléctrica, una certeza fría en la boca del estómago. Buscó en los anuarios de instituciones de caridad una sección olvidada del archivo. Y allí estaba. En un pequeño anuario del orfanato. Una foto grupal, borrosa. Y en la última fila, una niña de ojos enormes y tristes que miraba a la cámara como si mirara a su verdugo. Debajo, el nombre, Sofía M. Ahora tenía un lugar, un rastro. El rastro de una niña borrada del mapa de la vida. Y juró,
en el silencio de ese archivo, que no se detendría hasta saber por qué. El orfanato de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ya no existía como tal. El edificio de ladrillo rojo, en las afueras de la ciudad, ahora era una bodega de muebles de oficina. El patio donde alguna vez jugaron niños ahora estaba lleno de escritorios desarmados y sillas apiladas. Pero Ricardo, después de semanas de buscar en guías telefónicas antiguas y registros de la Seguridad Social, encontró un nombre: Hermana Clara, una de las últimas monjas que había trabajado allí. Ahora vivía en el asilo de las Hermanas de la Caridad, al otro lado de la ciudad. Un lugar que olía a desinfectante, a sopa de verduras y a una profunda resignación. La encontró en un jardín pequeño y polvoriento, regando unas macetas de geranios resecos. Era una anciana diminuta, encorvada por el peso de sus años y sus secretos. Tenía las manos deformadas por la artritis, pero sus ojos, de un azul acuoso y pálido, seguían vivos. Eran ojos que parecían haberlo visto todo y haber decidido no hablar de ello. Ricardo se acercó con cuidado, como quien se acerca a un pájaro herido. Se presentó. Dijo que era un historiador de la diócesis, que estaba investigando la historia del orfanato para un libro conmemorativo. Una mentira piadosa, la única llave que se le ocurrió. La hermana Clara lo miró con una desconfianza curtida por décadas de silencio institucional. Esa es una historia que a nadie le interesa ya, joven. Es mejor dejar a los muertos en paz y a los vivos también. A mí me interesa, dijo Ricardo, su voz apenas un susurro. Me interesa la historia de una niña llamada Sofía Montes. Al oír el nombre, las manos de la hermana Clara temblaron violentamente. La pequeña regadera de plástico cayó al suelo, derramando un charco oscuro en la tierra seca. La anciana se quedó mirando el charco, hipnotizada, como si fuera un abismo que la llamaba. Sofía, susurró. La palabra sonó como una oración olvidada, como el nombre de un fantasma que por fin había encontrado el camino de vuelta. Ricardo esperó. No dijo nada. Sabía que cualquier palabra rompería el frágil hilo del recuerdo. La anciana, con un suspiro que pareció venir del fondo de su alma, lo invitó a sentarse en una banca de hierro, fría a pesar del sol. Tardó una eternidad en hablar. Sus palabras salían en fragmentos, como piezas rotas de un jarrón que llevaba demasiado tiempo escondido. Llegó una noche de lluvia, comenzó. Recuerdo la lluvia. No paraba. El propio Monseñor Agustín la trajo en su coche negro y grande. La bajó del coche como si fuera un saco, con una manta sobre la cabeza. Parecía un animalito asustado, empapada. Temblaba. No levantaba la vista del suelo. Tenía 12 años, o 13. Era difícil saberlo. Era tan pequeña, tan frágil. Los huesos se le marcaban bajo la ropa mojada. No hablaba, ni una palabra. Intentamos hablarle, darle té caliente, un pan dulce. Nada. Solo miraba el suelo, como si el suelo fuera a tragársela y a terminar con su sufrimiento. Monseñor nos reunió a mí y a la superiora en su despacho. Nos dijo, en voz baja, que su familia la había repudiado, que era un caso de extrema delicadeza, que debíamos cuidarla y mantener silencio absoluto, silencio ante las otras niñas, silencio ante el mundo. Nos hizo jurarlo sobre un crucifijo. Silencio, la palabra otra vez, el sello de la institución, el pegamento que lo mantiene todo unido. ¿Qué pasó con ella? «Component placement», preguntó Ricardo, sintiendo que su propia voz no le pertenecía. La hermana Clara cerró los ojos.
Su rostro arrugado se contrajo en una máscara de dolor antiguo. Unos meses después, nos dimos cuenta. La hermana Teresa, la enfermera, lo notó. La ropa ya no le quedaba. Su vientre estaba embarazada. Ricardo sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. La banca de hierro parecía robarle el calor del cuerpo, dejándolo helado. Era solo una niña, continuó la monja, su voz quebrada por la emoción contenida durante 30 años. Su cuerpo era el de una niña. No entendíamos cómo era posible. Estaba aterrada. Cuando intentábamos examinarla, se hacía un ovillo y gritaba. Un grito sin sonido, un grito de puro pánico. El parto fue un infierno en la tierra, aquí mismo, en la pequeña enfermería del orfanato. Monseñor prohibió terminantemente llevarla a un hospital. Discreción ante todo, dijo. Sin médicos, solo nosotras dos, con agua hervida y toallas limpias. Y nuestras oraciones, que esa noche sonaban huecas. Gritaba, pero no de dolor físico, de terror, un terror puro, animal, como si estuviera dando a luz a un monstruo, a su propia condena. Cuando el bebé nació, un niño, sano, increíblemente sano, se hizo el silencio. Un silencio absoluto en la habitación, más pesado que todos los gritos. Sofía dejó de gritar. Lo miró. Lo miró como si no lo reconociera, como si fuera un extraño. Y entonces dijo la primera palabra que le oímos en todos esos meses. La hermana Clara se detuvo, ahogada por un sollozo seco que sacudió su pequeño cuerpo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada y se perdió en los pliegues de su piel. ¿Qué dijo?, preguntó Ricardo, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. La anciana lo miró directamente a los ojos, y en su mirada había 30 años de culpa buscando una confesión tardía. Dijo, «Hermano». El mundo se detuvo. El zumbido de una abeja cerca de las flores, el ruido lejano del tráfico, el llanto de un niño en la calle. Todo desapareció. Solo existía esa palabra, hermano. Ricardo se quedó paralizado, con las manos heladas. La comprensión lo golpeó como una ola de agua sucia, llenándolo de asco. El registro de bautismo alterado, la orden de no registrar al padre, la niña que no hablaba, el terror, la palabra hermano. El padre del niño era el propio padre de Sofía. Ella era la madre, y era la hermana, y el niño era su hijo, y su sobrino. Una abominación nacida del secreto, la violencia y la piedad hipócrita. Ricardo sintió una náusea violenta. El sabor metálico del miedo le llenó la boca. Se miró las manos. Estaban apretadas en puños, las uñas blancas clavadas en las palmas. No sentía el dolor. Estaba entumecido por el horror. La historia, sin embargo, no terminaba ahí. El horror tenía más capas. No entendimos al principio, siguió la monja con la voz rota. Pensamos que deliraba por la fiebre, por el trauma. Pero después, en los días siguientes, ella lo explicó. En frases rotas, susurradas a la pared, con un miedo que no he vuelto a ver en mi vida, un miedo a su propia sombra. Nos contó del cuarto sin llave, de las noches, de la voz de su padre susurrándole que era su deber como hija, de su madre rezando más fuerte en la habitación de al lado para no oír los resortes de la cama. Monseñor Agustín vino al día siguiente. Contó la monja, su voz ahora un susurro lleno de veneno y autodesprecio. Cuando le dijimos la verdad completa, no se inmutó, no parpadeó. Escuchó todo con el rostro impasible, como una estatua. Un rostro de mármol de iglesia. Dio órdenes, precisas, frías,
como un general en el campo de batalla. El niño sería bautizado inmediatamente, aquí, en la capilla del orfanato, sin registrar al padre. Se le daría el nombre de Ángel y sería puesto en adopción en otra ciudad, en otra diócesis, con otra identidad. Desaparecería del mapa. A Sofía la mantendrían aislada en la enfermería, hasta que se recuperara. Y luego también le buscarían un nuevo hogar, una nueva vida, lejos, donde nadie supiera, donde ella misma, con suerte, pudiera olvidar. No era un rescate, susurró la hermana Clara, mirándolo a los ojos, suplicando una absolución que él no podía darle. Era una operación de limpieza, una operación de control de daños. Estaban borrando la mancha. Estaban protegiendo el buen nombre del padre, un hombre piadoso y gran donante de la iglesia. Estaban protegiéndose a sí mismos, a la institución, de un escándalo que no podían permitirse. Y nosotras las siervas de Dios, obedecimos. Callamos. Que Dios me perdone, hijo mío. Callamos. El silencio de la familia Montes no era por piedad, era por orgullo. Un orgullo duro y frío como la piedra de las iglesias que ayudaban a construir con su dinero sucio. Vivían en San Miguel del Monte, un pueblo suspendido en el tiempo, un lugar donde la palabra del cura era ley y la del padre de familia, evangelio. El señor Montes era un pilar de la comunidad, un caballero de Colón, un hombre que se sentaba en la primera fila en misa. Rezaba el rosario en público, daba donativos generosos. Su nombre era sinónimo de decencia y rectitud. Su casa era impecable. Su mujer, una sombra silenciosa y devota que vivía para servirle a él y a Dios, en ese orden. Y su hija, Sofía, su propiedad, su espejo, su creación. El horror comenzó cuando Sofía era demasiado pequeña para entenderlo, para nombrarlo. No era violencia de gritos y golpes. Esa violencia es ruidosa, deja marcas visibles, alerta a los vecinos. Number era una violencia susurrada, una violencia nocturna, una violencia que se disfrazaba de deber y obediencia, de amor paternal, de un secreto sagrado entre padre e hija que nadie más en el mundo podía comprender. El cuarto de Sofía no tenía llave por dentro. La noche era el territorio de su padre. Su sombra se alargaba en el pasillo, bloqueando la luz de la luna, un espectro familiar y aterrador. Su madre lo sabía, lo oía, sentía el silencio tenso de la casa, los pisos que crujían siempre a la misma hora. Pero su miedo al hombre era más grande que su amor por la hija, así que rezaba más fuerte. Pasaba las cuentas frías de su rosario una y otra vez, buscando en el plástico una salvación que no se atrevía a darle a su propia hija, y dejaba que se ahogara en el silencio de la habitación de al lado. Cuando el cuerpo de Sofía empezó a cambiar de una forma que ya no era natural. Cuando el pecado se hizo imposible de ocultar bajo los vestidos sueltos y las mentiras. El pánico reemplazó al orgullo. Un escándalo así destruiría su nombre, su posición, su fachada de piedad. La solución no fue la justicia. La solución no fue el arrepentimiento. Fue la Iglesia. La institución experta en manejar los pecados de los hombres importantes. El señor Montes se confesó con Monseñor Agustín, no como un pecador arrepentido buscando el perdón de Dios, sino como un hombre de negocios buscando resolver un problema logístico. Presentó la situación como una prueba de fe, como una hija débil, tonta y descarriada que los había avergonzado a todos, y ofreció una donación muy generosa para la restauración del sagrario de la catedral. Un soborno disfrazado de caridad. Monseñor Agustín
Un hombre pragmático, un político con sotana, un administrador de la fe, aceptó. Vio el escándalo que se avecinaba. El daño a la reputación de uno de sus mayores benefactores. El daño a la imagen de la Iglesia en toda la región. Y tomó una decisión de negocios. No por el alma de Sofía, sino por la salud financiera y pública de la institución. Sofía fue sacada de su casa en mitad de la noche, sin explicaciones, sin un adiós. Fue entregada al orfanato como un paquete sin remitente, una cosa rota que había que esconder hasta que pudiera ser desechada discretamente. Su familia no la borró, la vendió. Y la Iglesia, en su infinita y práctica misericordia, compró su silencio. Ricardo salió del asilo con el alma en pedazos. El testimonio de la hermana Clara era una brasa ardiente en sus manos. Quemaba. No podía guardarlo. No podía volver al archivo y pretender que no había pasado nada. Seguir digitalizando nombres y fechas como si el mundo no se hubiera roto en 1000 pedazos frente a él. Volvió a la diócesis. Esta vez no buscó los archivos, buscó a los hombres vivos, a los herederos del silencio y la política de la discreción. Solicitó una reunión con el vicario general, Monseñor Velasco, un hombre poderoso, el sucesor no oficial de la filosofía de Agustín. Lo recibió en una oficina que parecía un museo. Olía a cera de abeja, a cuero de libros antiguos y a poder. Madera oscura, libros encuadernados en piel. Un crucifijo de marfil sobre el escritorio de caoba. Ricardo expuso los hechos, con la voz temblorosa al principio, pero que fue ganando firmeza a medida que hablaba. Habló de Sofía, del niño, del registro, del testimonio de la hermana Clara. Monseñor Velasco lo escuchó sin interrumpir, sin un solo gesto, con los dedos entrelazados sobre su abdomen, con una calma pastoral que era más intimidante que cualquier grito. Tenía el rostro de un hombre que ha escuchado miles de confesiones y ha aprendido a que ninguna le afecte. Cuando Ricardo terminó, el monseñor juntó las yemas de sus dedos, formando una ojiva. Una historia muy triste, Ricardo. Verdaderamente trágica. Hizo una pausa, mirando un cuadro de la Virgen en la pared. Pero es una historia del pasado. El monseñor Agustín, que en paz descanse, manejó la situación como creyó mejor en su momento. Con las herramientas y la mentalidad que tenía. Eran otros tiempos. La sociedad era diferente. Monseñor, no se trata de los tiempos. Un crimen es un crimen en cualquier época. Se trata de una conspiración para ocultarlo y de un encubrimiento que sigue vigente hoy, dijo Ricardo, sintiendo una ola de calor en el rostro. Llamarlo crimen es una simplificación, hijo, respondió Velasco, con un tono de suave y exasperante condescendencia, como si le hablara a un niño ingenuo. Yo lo llamaría un acto de caridad imperfecta, de control de daños pastoral. Piénsalo bien. Se protegió a la niña de la vergüenza pública, de ser marcada de por vida. Se le dio al niño una oportunidad de tener una vida normal, lejos del estigma. Se evitó un escándalo que habría debilitado la fe de muchos inocentes en esa comunidad. La lógica era tan perversa, tan pulida por años de práctica, que Ricardo no sabía cómo responder. Era un muro de sofismas y justificaciones piadosas. ¿Y Sofía? ¿Y el niño, Ángel? ¿Dónde están? ¿Qué fue de ellos? Sus vidas fueron borradas de los registros. Tenemos el deber de saber, de reparar. Monseñor Velasco suspiró, un suspiro de cansancio, como si Ricardo fuera un niño incapaz de entender las complejidades del mundo adulto. Sus identidades fueron protegidas, Ricardo.
no borradas. Es diferente. Se les dio un nuevo comienzo. Borrar el pasado fue un acto de misericordia para asegurar su futuro. Remover esto ahora solo reabriría heridas innecesariamente. ¿Para qué? ¿Qué justicia real se lograría? Solo dolor y escándalo. ¿Es eso lo que buscas? ¿Dañar la fe de la gente? La justicia no era el objetivo. El objetivo era el control. El control de la narrativa. El control de la memoria. La protección de la marca. Pero tenemos el deber de saber la verdad, de reparar el daño, insistió Ricardo, con un último hilo de voz. Tenemos el deber de proteger la iglesia, corrigió Velasco, su voz perdiendo la suavidad y adquiriendo un filo de acero. De proteger su misión, que es más grande que cualquier individuo. Se levantó. Era la señal inequívoca de que la reunión había terminado. El asunto está cerrado, Ricardo. Aprecio tu celo por la verdad histórica. Pero hay verdades que es mejor dejar en paz en los archivos donde pertenecen. Vuelve a tu trabajo. Hay muchos registros que digitalizar. Concéntrate en eso. Es un servicio mucho más útil para la diócesis que andar desenterrando fantasmas. No lo olvides. Ricardo salió de la oficina. El pesado portón de madera se cerró a su espalda. El clic de la cerradura fue el sonido de un candado cerrándose sobre la tumba de Sofía. Se quedó en el pasillo silencioso. El olor a cera y a piedra fría. El eco de sus propios pasos sobre las baldosas pulidas. No era un fracaso. Era una declaración de guerra. El sistema no estaba roto. Estaba diseñado para funcionar exactamente así. Para protegerse a sí mismo, por encima de todo. Ricardo no se rindió. Si la casa de Dios le había cerrado las puertas, buscaría justicia en la casa del César. Reunió sus notas, la transcripción del testimonio de la hermana Clara, las copias de los registros, y fue al Ministerio Público, al edificio gris y anónimo del gobierno, que olía a café rancio y a desesperanza. Lo recibió una funcionaria joven, con el rostro marcado por el tedio y los ojos fijos en la pantalla de su computadora, donde jugaba al solitario. Lo escuchó con la mitad de su atención, mientras tecleaba ruidosamente con una sola mano. Ricardo le entregó la carpeta con sus pruebas. La mujer la hojeó sin interés, pasando las páginas con la punta de una uña con esmalte descascarillado. Mire, señor, Valadez. Esto es muy viejo. Pasó hace 30 años. El principal sospechoso, el padre de la niña, según esto, probablemente ya murió. El monseñor que dio la orden también. El delito de violación, si lo hubo, ya prescribió. Pero el encubrimiento es actual, insistió Ricardo. Y hay 2 víctimas cuyo paradero se desconoce. Sofía y su hijo Ángel. Son personas desaparecidas. Eso no prescribe. La funcionaria bostezó. Un bostezo pequeño, discreto, que intentó cubrir con la mano, pero que fue como una bofetada. Mire, para que esto proceda como un caso de personas desaparecidas, necesitamos una denuncia formal de un familiar directo. Es el protocolo. La familia fue la que la entregó. Son cómplices, exclamó Ricardo, sintiendo la desesperación como una soga al cuello. Entonces no podemos hacer nada, dijo ella, encogiéndose de hombros. El gesto universal de la burocracia. Y entonces, como si citara un manual invisible, un mantra aprendido de sus superiores, pensó para sus adentros, recordando un caso similar de hace años. Cuando Carmen regresó a la oficina con las pruebas, un superior le dijo, con la mirada perdida en un monitor: «Señora Mendoza, ahora esto es un caso de personas desaparecidas.
Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato 2B. Se volvió hacia Ricardo. Llene el formato de información ciudadana. El 14G. Describa los hechos. Lo archivaremos por si surge nueva evidencia. Le tendió un formulario. Papel barato. Tinta corrida. Idéntico en su propósito al silencio de la diócesis. El horror, una vez más, clasificado, archivado, destinado a ser olvidado. La historia de Sofía y Ángel no tiene un final claro. No hubo un reencuentro televisado. No hubo titulares. No hubo justicia. El silencio ganó. La alianza no escrita entre el poder de la fe y la indiferencia del Estado. La institución, con sus muros de piedra y sus archivos sellados, demostró ser más fuerte que la verdad de una niña rota. Sofía y Ángel son fantasmas, dos nombres borrados, dos vidas redirigidas por el poder y el miedo. Quizás viven en alguna otra ciudad, con otros nombres, ignorando la verdad enredada de su propia sangre. Quizás Sofía encontró algo de paz. Quizás Ángel creció para ser un hombre feliz. O quizás no. Nunca lo sabremos. Y esa es la verdadera victoria del sistema. La duda, la incertidumbre, el olvido como política de Estado. Ricardo Valadez ya no trabaja en el archivo. Renunció al día siguiente de su visita al Ministerio Público. Le dijeron que su curiosidad excesiva ya no era bienvenida. No podía ser el guardián de una memoria llena de agujeros intencionados. A veces, pasa por la Catedral de Morelia al atardecer. Mira sus torres de cantera rosa, encendidas por el sol poniente, brillando como si fueran sagradas, y ya no ve la casa de Dios. Ve un mausoleo, un monumento magnífico y hueco a un secreto bien guardado. La prueba de que el peor de los infiernos, a veces, se construye con las piedras más sagradas. Soy Padre del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad, México.